Capítulo séptimo. El familiar. Noche de luna llena propicia para los cuentos de aparecidos. Bajo los techos de los canelles o encaramados en los tramos de las puertas de los corrales, siempre hay entre los vaqueros alguno que hable de los espantos que le han salido. La ambigua claridad del satélite, trastornando las perspectivas, puebla de duendes la llanura. Son las noches de las pequeñas cosas que de lejos se ven enormes, de las distancias incalculables, de las formas disparatadas, de las sombras blancas apostadas al pie de los árboles, de los jinetes misteriosos, inmóviles en los claros de sabana, que desaparecen de pronto cuando alguien se queda mirándolos. Noche de viajar con el escalofrío de capotera y la magnífica en los labios, según decía Pajarote. Noches alucinantes en que hasta las bestias duermen inquietas. En Altamira siempre era Pajarote quien contaba los casos más espeluznantes. La vida andariega del encaminador de ganados y la imaginación vivaz suministrabanle 1000 aventuras que narrar, a cuál más extraordinaria. ¿Muertos? A todos los que salen desde Uribante hasta el Orinoco y desde el Apure hasta el Meta les conozco los pelos y señales, solía decir. Y si son los otros espantos, ya no tienen susto que no me hayan dado. Las almas en pena que recogen sus malos pasos por los sitios donde los dieron. La Llorona, fantasmas de las orillas de los ríos, caños o remansos, y cuyos lamentos se oyen a leguas de distancia. Las ánimas que rezan a coro con un rumor de enjambres en la callada soledad de las matas, en los claros de luna de los claveros. Y el ánima sola que silba al caminante para arrancarle un Padre Nuestro, porque es el alma más necesitada del purgatorio. La Sayona, hermosa enlutada, escarmiento de los mujeriegos trasnochadores, que les sale al paso, les dice: sígueme. Y de pronto se vuelve y les muestra la horrible dentadura fosforescente y las piaras de cerdos negros que mandingarrea por delante del viajero, y las otras 1000 formas bajo las cuales se presenta. Todo se le había parecido a Pajarote. Nada tenía, pues, de sorprendente que aquella noche, abandonando de pronto el cuadro que punteaba, anunciara que había visto al familiar de Altamira. Según una antigua superstición de misterioso origen, bastante generalizada por allí, cuando se fundaba un hato, se enterraba un animal vivo entre los tranqueros del primer corral construido, a fin de que su espíritu prisionero de la tierra que abarcaba la finca velase por ésta y por sus dueños. De aquí veníale el nombre de familiar, y sus apariciones eran consideradas como augurios de sucesos venturosos. El de Altamira era un toro araguato que, según la tradición, enterró don Evaristo Luzardo en la puerta de la majada, y decíanle también el cotizudo, por atribuírsele grandes pezuñas de toro viejo vueltas flecos como cotizas deshilachadas. A pesar de que allí no era costumbre tomar muy en serio las visiones de Pajarote, a un mismo tiempo dejaron de oírse las maracas que sacudía María Nieves y se enderezaron en sus chinchorros Antonio y Venancio. Solo Carmelito permaneció indiferente. Pero algo más que simple curiosidad revelaba la expresión de Antonio. Hacía muchos años que no se aparecía el cotizudo, tantos cuantos eran los de la adversidad que se había ensañado con los luzardos, de modo que entre los habitantes actuales del hato, solo su padre, el viejo Melesio, recordaba haber oído hablar allá en su infancia
de las frecuentes apariciones del familiar al propio José de los Santos, que fue el último de los luzardos que disfrutó de prosperidad. De atenerse a la leyenda, y si Pajarote no mentía, la aparición anunciaba la vuelta de los buenos tiempos con la llegada de Santos. «Echa el cacho, Pajarote, a ver si te lo podemos creer. ¿Cómo fue la cosa?» A la tardecita, cuando venía recogiendo los mautes, caté de ver por el boquerón de la Carama, allá en Médano el Tigre, un toro araguato echándose tierra en medio de un espejismo de agua. Era como oro molido el polvero que levantaba, y no podía ser otro que el cotizudo, porque al eco que le pegué desapareció como si se lo hubiera tragado la sabana. Venancio y María Nieves cambiaron miradas con las cuales cada uno exploraba la credulidad del otro, y Antonio se quedó pensativo. Nada le falta al cuento. Entre dos luces, echándose tierra en medio de un espejismo de aguas. Así es como dice el viejo que siempre se aparecía al familiar. Pero este pajarote no cobra por decir mentiras. Sin embargo, ¿quién quita? Además, las cosas son verdad de dos maneras, cuando de veras lo son y cuando a uno le conviene creerlas o aparentar que las cree. Eso de que se haya aparecido el cotizudo viene como mandado a hacer para que esta gente coja confianza en Santos, sobre todo Carmelito, que es de los hombres más necesitados aquí, contimás ahora que doña Bárbara se va a abrir en pelea, según lo da a entender la sonsacada de los peones balvineros. Y ya iba a poner por obra lo que se le había ocurrido para aprovechar el cuento de Pajarote, cuando María Nieves, incorporándose en su chinchorro, le quitó la palabra. «Diga, vale, Pajarote, ¿eso lo vio usted o se lo han contado?» «Con estos ojos que se han de comer los zamuros», prorrumpió el interpelado con su hablar a gritos, «porque lo que es a mí no me entra el gusano ni después de muerto, ni tampoco soy de los que se van a pudrir como Dios manda, quietecito dentro del hoyo según me lo tiene anunciado don Balbino, que ahora también se las está dando de brujo por no quedarse atrás de la mujer y asegura que voy a morir de mala muerte en un paso de mata, y todo porque sabe que le estoy llevando la cuenta de lo que se manotea en una tarja que está cuajadita de rayas. «Ya se le entabanaron los bichos», exclamó Venancio, por decir que a Pajarote se le alborotaban y se le iban las ideas en cuanto comenzaba a hablar, así como para justa y se disgrega el rebaño cuando lo acosa el tábano. «No era de don Balbino que ibas a hablar». «Déjalo quieto», intervino María Nieves. «Es que está corcoveando a ver si se quita la marota». Aludía a su vez con esta frase llena de sentido figurado al apuro en que había puesto Pajarote al pedirle testimonio personal, pues todo lo que éste había contado respecto al familiar no era sino una versión desfigurada de algo que él le había referido días antes. «¿De modo que no cree que sea verdad lo que cuenta Pajarote?», interpeló Antonio. «Voy a decirte, a mí no me coge de sorpresa, porque yo también caté de ver al araguato. Hace ya algunos días, no entre espejismos de agua ni echándose tierra con las pezuñas, como cuentan los viejos de antes que siempre se aparecía. Y como ahora dice que lo ha mirado mi vale, que siempre ve más que los demás».
Dijo esto último con las reservas mentales que Pajarote debía entender e hizo una pausa para explorar el efecto que sus palabras le causaran. Pero el aludido no se inmutó. «Siga pues, vale», le dijo. «Acabe de echar para afuera el cacho. Cuéntenos cómo fue que vio al familiar. Aunque ahora nadie querrá quedarse sin haberlo visto, porque en el mundo todo pasa como en los viajes, que detrás de un puntero van una porción de culateros». Puntero o culatero. Yo como lo vi fue ansina, parado en la loma del médano. Se quedó mirándolo en silencio un rato y luego agregó: «Ansina fue como te lo conté. Tú has agregado lo del espejismo y el polvero para colearme la parada, pero yo te la gano de mano». Y prosiguiendo su explicación: «Un bigarro araguato bonito y bien plantado. Estuvo venteando para acá un rato largo y luego se volteó para los lados del miedo. Echó un pitido que debieron de oírlo en las casas de allá y desapareció de repente como si se lo hubiera tragado el médano». Pajarote sonrió. Todo era en efecto invención suya, a base de lo que le refiriera María Nieves, y encaminada a producir en el ánimo de sus compañeros la confianza en que, con la llegada del amo, vendrían buenos tiempos para Altamira, pues Luzardo le había caído en gracia, quizá precisamente por haberle producido a los otros, y a él no podía escapársele, la impresión opuesta. Del médano a donde yo lo vi no hay mucho trecho. Nada tiene de particular que el cotizudo se haya aparecido una vez sobre la loma y otra dentro del agua del encanto. Todo eso es su paradero. A tiempo que Antonio, ya más interesado: «¿Por qué no habías contado eso, María Nieve?». «Porque como así no es el modo de aparecer el familiar de acá, creía que fuera un toro araguato cualquiera. Pero eso de ventear para Altamira y después echar un pitido para los lados del miedo ha debido llamarte la atención, a ti que sabes las cosas», insistió Antonio. «No te creas que no capté de pensarlo, pero...». Pajarote le quitó la palabra. «Pero es que hay personas que entre pensar y hacer les salen canas». «Arrea, catire María Nieves», exclamó Venancio. «Mira que ya el sambo te viene pisando los corvejones». «De alguna manera tenía yo que desquitarme de la punta tapada que me zumbó en ante mi vale», concluyó Pajarote. Amigos dispuestos en todo momento a dar la vida el uno por el otro, Pajarote y María Nieves no podían cruzar dos palabras sin trabarse en una esgrima de sátiras y malicias que divertía a los circunstantes. Ya Venancio había comenzado a azuzarlos, como era costumbre, pero Antonio tenía aquella noche un interés especial en que no se desviara la conversación y volvió a preguntar: «¿Cuánto tiempo hace de eso, María Nieves?». «¿De eso? Ya te lo voy a decir. Eso fue el lunes de la semana pasada». «Aguárdate ahí», exclamó Antonio. «Ese fue precisamente el día de la llegada del doctor a San Fernando». «Anda viendo, pues», exclamó Pajarote. Y Venancio, saltando del chinchorro: «Pues yo también voy a echar mi cacho». «¿No lo dije? Ahora todos han mirado». «No es cosa que lo digo. Hace tiempo vengo con mi tema de que por aquí están sucediendo cosas raras». «Es verdad», apoyó María Nieves. «Contá, pues, ¿qué has mirado?». «La verdad se ha dicho. No he visto nada, pero sí he venteado. Aquello, por ejemplo, que todos vimos, la última vaquería». «¿El cabildeo del ganado?». «Eso.
A ninguno de los que estábamos velando allí nos pareció que aquello pudiera ser natural. Ese animalaje arremolinado, llorando y forzando por barajustarse toda la noche. A mí nadie me quita de la cabeza que allí había algo dándole vuelta al paradero. Más les digo, yo escuché las pisadas y miré cómo la hierba se apretaba contra la tierra sin que hubiera nada a la vista caminando por allí. ¿Y aquello de que no hubiera forma de parar un rodeo de proporción? Miraba uno la sabana negrita de Hacienda y en cuanto se le metían los caballos, se regaba como fruta de maraca. Eso es verdad, apoyó María Nieves. No quedaban sino unas paraparas. Pero Pajarote quería decirlo todo él solo y alzando todavía más la voz destemplada, de sabanero acostumbrado a hacerse oír a distancia, volvió a coger la palabra. ¿Se acuerda, Carmelito, de la mañana aquella en que partimos usted y yo junto con unos cuantos vaqueros del miedo a cortar aquel ojeo que nos abrió en la sabana de la culata? Allí no fue posible que los fustaneros enlazaran un orejano, con todo y ser muy buena soga. Se desvestían los lazos mejor puestos, les bolereaban los caballos más vaqueros, les hacían de cuanto Dios crió para burlarse del diablo. Con nosotros, entre los de allá, iba el viejo don Torres, que es una de las mejores sogas de Arauca, y en el reparto que en la carrera nos hicimos, le tocó un bigarro araguato por maseña. Iba el viejo corriendo, pareado entre la costa del monte y el toro, y ya le tramoleaba el lazo cuando de repente el bigarro se le paró y se le quedó mirando. Y óigame esto, compañero Antonio. Usted sabe que el viejo don Torre es llanero bragado y hombre de hazañas con la cimarronera del Caribe, que es de las más bravas de Apure. Pues aquella mañana lo vi de ponerse jipato, el que es tan colorado. No se atrevió a largar la soga. Ahí mismito recogió su gente y lo escuché decir, con la gana que tenía de enguaralarlo. No me fijé que era el propio cotizudo de Altamira. Lo que soy yo, no abro más un lazo en esta sabana. A todas estas, Carmelito permanecía encerrado en su mutismo y Antonio se decidió a sondearlo preguntándole: ¿qué decís tú a eso, Carmelito? ¿Es verdad lo que cuenta Pajarote? Pero él se limitó a responder evasivamente: yo estaba lejos, ¿sabe? O fijándome en otra cosa. Todavía el hombre está encuevado, murmuró Antonio. Y a tiempo que Pajarote decía: permita Dios que no pueda decir más embuste si no es como lo he contado. Y lo del cotizudo, no me lo crean a mí si no quieren, pero también mi vale María Nieves lo ha visto. Y él tiene fama de no decir mentira. Y eso de que esté apareciendo otra vuelta al familiar significa que ya se le van a acabar los poderes a la bruja y que ahora nos toca a nosotros, los altamireños, echar suerte. De modo y manera que diga topo, vale, Carmelito, porque si no, no le pagan la parada. Carmelito cambió de posición en el chinchorro y replicó ásperamente: ¿hasta cuándo irán a estar ustedes con eso de los poderes de doña Bárbara? Lo que pasa es que esa mujer es de pelo en pecho, como tienen que serlo todos los que pretendan hacerse respetar en esta tierra. Vaya, ya el enfermo empieza a botar para afuera los malos humores, se dijo Antonio. Y Pajarote, intencionadamente: en eso del pelo en pecho tiene usted mucha razón, Carmelito, pero óigame lo que le voy a decir. No solo los que andan enseñándolo son los que lo tienen.
porque a muchos puede ser que les convenga tapárselo y para eso están los trapos. Ahora que doña Bárbara es faculta en brujería, eso nadie me lo puede negar. Y si quiere convencerse, óigame esto, que conforme me lo echaron, ansina se lo voy a echar. Escupió por el colmillo y prosiguió. Hace cosa de unos 7 días, de madrugadita, cuando ya unos cuantos miedosos se preparaban para salir a parar un rodeo en la sabana de Corozal, que usted sabe que son de las más cazadoras que hay por todo esto, se asomó doña Bárbara a la ventana de su cuarto, todavía en paños menores, y les dijo: no pierdan su tiempo, porque hoy no se cogerá ni un maute. A pesar de eso, como ya estaban a caballo, los peones salieron. Y resultó como ella había dicho, ni un maute pudieron arrear por delante. No había ni una res en aquellos comederos que siempre están cuajaditos de hacienda. Hizo una breve pausa y continuó. Pero eso no es nada todavía. Ahora viene lo mejor. Día después, cosa de tras anteayer, cuando apenas comenzaba a menudear los gallos, despertó a los peones diciéndole: ensillen ligero y salgan ahora mismo. En la sabana de Lagartijera está una rochela de cimarrones. Son 75 reses y todas van a caer suavecita. Y como lo dijo, ansina sucedió. Explíqueme eso, Carmelito. ¿Cómo ha podido esa mujer contar desde su casa los cimarrones que estaban en la Lagartijera? Son 2 leguas largas. Carmelito no se dignó a responder, y María Nieves intervino para que no quedara desairado el amigo. Que esa mujer aprendió entre los indios cosas que pueden más que los hombres. ¿Para qué negarlo si ella misma no lo oculta? Yo sé, por ejemplo, que una vez una persona amiga suya le dijo que se avispara con el querido que la estaba robando, y ella respondió: ni ese hombre ni nadie saca de aquí una res sin que yo lo permita. Puede amadrinar todo el ganado que quiera y arrearlo por delante, pero del lindero del hato no le pasa. Se le barajusta y se le revuelve a sus comederos, porque yo tengo quien me ayude. Ya lo creo que sí tiene quien la ayude, intervino Venancio. El mismo Mandinga, el socio, como le dice ella. ¿Para qué son pues esas conversaciones que tiene toda la noche con él en esa pieza donde no se le permite la entrada a nadie? Y hubiera sido cuento de nunca acabar el de las brujerías de doña Bárbara si Pajarote no hubiese desviado la charla diciendo: pero ya todo eso se va a acabar. El pitido del araguato que escuchó mi vale María Nieves es el aviso de que ya se le ha llegado su hora. Por lo pronto, aquí hemos ganado mucho con que por la venida del doctor se le haya acabado el negocio al ladronazo de don Balbino. Ah, hombre bien lambido para manotear lo ajeno. Con decir que ha robado hasta el ánima de Agirelito ya está dicho todo. A lo que acudió María Nieves en el tono habitual de sus contrapunteos. Por eso no vale, porque yo sé de otro que también ha metido su mano en la totuma del ánima santa. El ánima de Agirelito, muchas otras hay en todo el llano, era la devoción más popular entre los moradores del Cajón del Arauca, quienes nunca se ponían en camino sin encomendársele ni pasaban cerca de la mata de Agirelito sin llegarse hasta allá y encenderle una vela o dejarle una limosna. Al efecto, había al pie de uno de los árboles de la mata un techadillo de palma bajo el cual ardían las velas votivas,
y estaba una totuma donde los caminantes depositaban las limosnas que de cuando en cuando iba a recoger el cura del pueblo inmediato para las misas que le dedicaban mensualmente al ánima. Nadie custodiaba ese dinero y decíase que no era raro ver entre él onzas y morocota, pago de promesas hechas en grave trance. En cuanto a la leyenda, nada de fantástico tenía. Un caminante que fue encontrado muerto al pie de aquel árbol. Otro a quien un día en un mal paso se le ocurrió decir «Ánima de Agirelito, sácame con bien». Y como saliera bien librado del peligro, al pasar por Agirelito se apeó del caballo, construyó aquel techadillo y encendió la primera vela. Lo demás lo hizo el tiempo. Como oyese la intencionada alusión de María Nieves, Pajarote replicó «No me sume en lo oscuro, vale. Ese que metió su mano en la totuma del ánima fui yo. Pero como los demás que están presentes no conocen la historia, se la voy a echar para que no crean en los cuentos de los lenguas largas. Fue que yo estaba limpio y con ganas de tener plata, que son dos cosas que casi siempre andan juntas. Y al pasar por Agirelito se me ocurrió la manera de conseguirme los centavos que me estaban haciendo falta. Me acerqué al palo, me bajé del caballo, nombré las 3 divinas personas y saludé al muerto. ¿Qué hay, socio? ¿Cómo estamos de fondos? El ánima no me respondió, pero la totuma me les dijo a los ojos, aquí tengo unos 4 fuertes entre estos centavos. Y yo rascándome la cabeza, porque la idea me estaba haciendo cosquilla. Oiga, socio, vamos a tirar una paradita con eso fuerte. Se me ha metido entre ceja y ceja que vamos a desbancar el monte Hidado en el primer pueblo que encuentre en mi camino. Vamos a media. Usted pone la plata y yo la malicia. Y el ánima me respondió, ¿cómo hablan ellas sin que se les escuche? ¿Cómo no, pajarote? Coge lo que quiera. ¿Hasta cuándo lo vas a estar pensando? Si se pierden los fuertes, de todos modos se iban a perder entre las manos del cura. Pues bien, cogí mi plata y en llegando a Chagua me fui a la casa de juego y tiré la paradita fuerte a fuerte. ¿Y desbancaste? Preguntó Antonio. Tanto como usted que no estaba por todo aquello. Me lo rasparon seguidito porque eso del moño de las casas de juego ni las ánimas respetan. Me fui a dormir silbandito iguana. Y de regreso por Agirelito le dije al muerto, ya usted sabrá que no se nos dio la parada, socio. Otro día será. Aquí le traigo este regalito. Y le encendí una vela de arocha, que era toda la luz que cuando más iban a dar aquellos 4 fuertes si hubieran caído en manos del cura. Largas risotadas celebraron la bellaquería de Pajarote. Luego se comentaron los milagros recientes del ánima y finalmente cada cual volvió a meterse en su chinchorro. Reina el silencio en el caney. La noche ha avanzado bastante y la luna ahonda las lejanías de la sabana. En las ramas del totumo el gallo sueña con gavilanes y su gritido de alarma despierta y alborota al gallinero. Los perros, que duermen echados en el patio, levantan las cabezas, enderezan las orejas, pero como solo oyen el vuelo de las lechuzas y de los murciélagos en torno al higuerón, vuelven a meter los hocicos entre las patas. Muge una res en la majada. Distante se oye el bramido de un toro que tal vez ha venteado al tigre. Pajarote, que ya estaba cogiendo el sueño, exclama, toro viejo, falto de caballo y de soga. De hombre no, porque yo estoy aquí. Uno ríe y otro se pregunta, ¿será el cotizudo? Falta que estaba haciendo, respondió Antonio.
Después no se habló más.